Bienvenidos a otro episodio de Buscando Problemas Podcast con el George. Gracias por estar aquí, gracias por descargar esto si es en audio y si estás en YouTube, gracias, pero suscríbete, dale like, la campanita, todas esas cosas para que los números suban. Oye, estoy aquí en GW5 Studio, el mejor estudio de Puerto Rico. Tú tienes una idea, tienes un proyecto en mente, comunícate con Gaby y hazlo realidad. No esperes por nada porque la vida no espera por ti. Comunícate con Gaby, ya mismo me van a decir porque todavía no me he aprendido el número. Pero mientras tanto te recuerdo que me puedes apoyar a mí en patreon.com/elgeorge. Te puedes suscribir gratis y hay cositas para la gente que está gratis. Pero si me quieres apoyar para poder seguir haciendo esto que cuesta, esto, ¿verdad? Esto vale y cuesta dinero, pues $5 al mes y tienes unos extras adicionales. Así que ya mismo les voy a decir dónde en GW5 se pueden comunicar con nosotros. Mientras tanto, oye, qué felicidad. Yo les prometí que esta nueva temporada iba a valer, que esto se iba a hacer. ¿Ya tiene la info? Por ahí, el de GW5, es que yo todavía no me la aprendo. Anyway, ya cuando salga, saldrá. Mientras tanto, quiero agradecerle, oye, esta nueva temporada de Buscando Problemas, ahora en video, ahora en YouTube. Esto es, yo les prometí que iba a traer, mira, el tope, la crema, y lo he cumplido y lo seguiré cumpliendo. Y es porque esta semana voy a tener nada más y nada menos, nada más y nada menos que Yamaris La Torre. Tú me entiendes, una de las grandes figuras de Puerto Rico. Oye, televisión, cine, radio, teatro, podcasting ahora. O sea, ¿qué no ha hecho Yamaris La Torre? ¿Entiendes? Sí, pero estamos brutales los dos en GW5 y ninguno de los dos. No te puedo vaquear con el número tampoco yo de la información de GW. Mira, ya lo tengo ahí. 787-221-9530 o info@gw5.com. Oye, haz tu proyecto realidad. ¿Quieres hacer tu propio podcast? ¿Quieres hacer un cortometraje? ¿Un anuncio de televisión aquí o en exteriores? Comunícate con Gaby y él lo va a hacer realidad. Te lo garantizo. Yamari, gracias por estar aquí. Un placer. Qué brutal yo me siento. Yo te tengo que decir que realmente esta experiencia de tenerte a ti aquí es casi un sueño cumplido. ¿Cómo? Te lo digo, porque tú fuiste parte, o sea, ¿cómo uno decir esto que se escucha, ¿verdad? Como lo que es un cumplido? O sea, yo te recuerdo desde con lo que cuenta este país. Está bien, no, ¿entiendes? Yo estoy acostumbrada a decir, cuando yo era chiquita, yo era chiquita también, por si acaso. Éramos todos niños. Cuando éramos todos chamaquitos. Todos éramos chamaquitos. Con lo que cuenta este país. Así que ese papel, uno de mis papeles favoritos ever. Gracias. Qué bien lo hacías. Y vamos a hablar de eso. Pero antes que eso, Yamaris siempre tiene un proyecto. Siempre tiene proyectos. Pero ahora mismo, mientras estamos grabando esto, tiene una obra de teatro, ¿cierto? Sí, porque como estoy un poco loca, me he metido en este proyecto maravilloso, realmente es maravilloso. Se desarrolla en la década del 50 y trata sobre el tema de la experimentación en Puerto Rico con las pastillas anticonceptivas. Wow. Y se llama Las Borinqueñas, el proyecto. Y voy a dirigirlo, que es lo loco de todo esto. Que estás dirigiendo. Esta no es tu primera obra dirigiendo. Sí, ya no, has dirigido antes y vamos a hablar de eso. Sí. Pero aquí podemos ver el arte y para los que no están, La Borinqueña va a estar en el Teatro Francisco Arribí en San Juan el 24, 25 y 27 de octubre. Miren ese elencazo. Mariana Monclova, Nancy Milán, Anushka Medina, José Eugenio Hernández, Camila Monclova, mi pana Camila que ha estado aquí, Yadilis Barbosa y Eunice Jiménez. Sí. O sea, elenco de 7 pares de cojones. Y te pregunto, el tema, obviamente, un tema que casi nunca se habla en términos de los medios tradicionales. Se habla en los círculos, qué sé yo, académicos, en las conversaciones, en los podcasts, por supuesto. Pero en los medios tradicionales o los medios digitales casi no lo tocan. No se habla y es algo que fundamentalmente alteró el curso de la humanidad, se hizo aquí. Y el problema no es necesariamente eso, es que se hizo sin consentimiento. Así es, así mismo fue. De hecho, hay un documental de eso, se llama La Operación, que es extraordinario, ¿verdad? Porque no solamente experimentaron con las pastillas que fueron creadas originalmente como para aliviar los dolores de menstruación, supuestamente, que eso era lo que le decían a las mujeres con las que estaban experimentando boricuas, ¿verdad? Y estudiantes
estudiantes también y personas de bajos recursos, que eso también es otra cosa importante dentro del contexto de los años 50, cuando se pasó del arrabal a los residenciales públicos, y ahí empezaron a experimentar con estas mujeres. Y pues, pero además de eso, también le realizaron la operación a muchas de estas mujeres para que no tuvieran más hijos, y no lo sabían, realmente no tuvieron la información adecuada. Y entonces eso ya está escrito en nuestra historia, y se ha hablado tan poco de esto, ¿verdad? Así que es un privilegio poder estar junto con estas compañeras maravillosas, talentos jóvenes, ¿verdad? Que están en las edades de los personajes, que están pariendo, que están en todo este asunto del control de natalidad que hubo en esta época, y entonces pues poder realizar este trabajo. Yo creo que es bien pertinente, bien importante que lo traigamos, porque se ha hablado muy poco de esto. Claro, y ya saben, las borinqueñas pueden buscarlo así mismo, esta obra de teatro, pero también somos compañeros podcasteros. Somos Aquí compañeros, sí. Tienes un proyecto por amor al arte. ¿Cuánto tiempo lleva por el amor al arte? Un año exactamente. Ay, María, acabadito de cumplir. Acabadito, estamos celebrando aquí contigo. Ay, por amor al arte, que ahí podemos ir con Yamaris La Torre. Y el concepto es, más o menos, cuéntame de qué trata. Mira, a mí me gusta hablar con los compañeros artistas desde unas esquinas, ¿verdad? Que es un nicho, que es nuestras técnicas de actuación, que es nuestro quehacer a la hora de realizar nuestro arte, ¿verdad? Entonces es un espacio para que podamos hablarlo con calma, para que podamos experimentar todo eso. Y aparte de eso, nuestra humanidad, los artistas pasamos por una serie de cosas en un país como este que amamos tanto, pero donde es tan difícil, ¿verdad? Aquí hacer arte, que pues entonces ver toda esa diversidad de opiniones sobre lo que está pasando, sobre cómo seguir construyendo país y cómo seguir construyendo a nosotros mismos dentro del arte que hacemos. Claro. Y algo que tú ofreces en este podcast es el toma y dame, de que no solamente sabes de lo que estás hablando, pero es porque lo pasaste. El proceso actoral, el proceso técnico, la parte mecánica, ese toma y dame con tus compañeros de poder decir, pero es que esta estrategia me funciona a mí. ¿Cómo te funciona a ti? Sí. A mí no me funciona. Exacto. Y eso es lo fascinante de Por Amor al Arte. Gracias. Así que vayan ahora mismo a YouTube, a GW5 Network, y suscríbanse y vayan y busquen los episodios de Amor al Arte. Gracias. También está en audio. También lo pueden escuchar en Spotify. En Spotify. Lo consiguen también YouTube /Yamaris La Torre, y ahí rapidito van a encontrar Por Amor al Arte, y también en Apple, Spotify, todo eso. Okay. Moderno. Yamaris, ¿cómo tú empezaste? ¿Cómo empezó Yamaris? Vamos a los orígenes, al origin story. Ya, ¿desde qué momento tú puedes decir, yo quiero hacer eso? Mira, actuación fue después. ¿Qué tuviste? Yo quiero saber qué tuviste. ¿Viste una obra? ¿Viste una película? ¿Viste una serie? ¿Viste a alguien en un talent show? Si tú supieras que nació del libro, o sea, me explico. Ya yo estaba involucrada en la música. ¿Cómo estabas involucrada tú? ¿Tu familia es artística? No, mi papá es artista plástico. Okay. Bueno, fue, que en paz descanse, pintor. Pero cuando yo tenía 4 años, mi hermano pues tocaba trompeta. Okay. Y entonces pues yo me iba, pues, teníamos que esperarlo, éramos 4 hijos, y o sea, la cosa era en un carro todos, todos íbamos a las cosas de todos. ¿Tú eres la mayor, la menor? ¿Estabas por el medio? La segunda. Nena. Okay. Sí. Y entonces pues él cogía clases de teoría y solfeo aparte de la trompeta, y yo entraba y me dejaban pues la nena, la hermanita de 4 añitos. Así que ahí yo comencé a estudiar teoría y solfeo, y entonces más tarde comienzo en esa academia, la Academia de Música Cruz, a estudiar guitarra con teoría y solfeo, y empecé a ¿teoría y qué? Y solfeo, que es la lectura musical. Okay. Lectura musical, exactamente. Y entonces... Yo lo sabía, era... No, adiós, cara. Y entonces, y bueno, y empecé a tocar guitarra, y pertenecía a la rondalla de la academia, y entonces ahí empecé a tocar en lugares y demás. Ya después entro a la Escuela Libre de Música, y ahí estudio guitarra también. Entro a la fundación del doctor Francisco López Cruz, estoy así hablando como rapidito, diciéndote el resumen, y allí empiezo a tocar 4. O sea, toda esta historia... O sea, que tu entrada al arte va por el área musical. Sí, por un lado. Por otro lado, en la escuela estaba, ¿verdad? Yo me involucraba en todo lo que era de actuación, y cuando digo que nació del libro es porque yo no sé por qué razón, no me pregunte, yo me iba a la enciclopedia, esto va a hablar de mi edad, a la enciclopedia
que había en casa, las enciclopedias, y yo buscaba la parte de teatro. Y entonces me aprendía los libretos y en casa la historia esa clásica que cuenta mucha gente, yo literal, ponía las sábanas, ponía esto, invitaba a la gente, yo lo producía, yo lo hacía, me aprendía los libretos y hacía. Y entonces papi vio eso, mientras tanto estaba pues en la música y demás. Y entonces en la Escuela Libre de Música yo me pasaba en el salón de teatro hasta que se hartó de mí la profesora. Ya, pues siéntate ahí ya de una vez. Siéntate, empiezo en teatro y él dijo, no. No es música, es teatro. Y comencé entonces en la Academia de Teófilo Torres porque mi papá era amigo de Teófilo. Teófilo era el mejor amigo de mi tío y bueno, ahí había una relación y ahí comencé entonces ya formalmente siendo una nena a coger clases de teatro. O sea que fue como una cosa así. ¿Estudiaste drama en la UPI? Estudié drama en la UP. Sí, me gradué. Siempre pregunto eso porque casi todo el mundo hay dice... muchos compañeros que no. Después de 2 años. Por buenas razones, porque consiguieron trabajo y después decidieron... Pues, ¿qué rayos? Sí, terminé. O sea, que tus estudios son formales desde ¿verdad? Desde chiquita, desde tu formación desde niña. Y siempre me encanta hablar con personas que han tenido esa formación porque me gusta compararlo con otras figuras que quizás fueron un poquito más no alcohol, sino más al garete, no es la palabra, como que más improvisados, digamos, más informal es la palabra. Entonces, tus papás, lo curioso aquí es que tus papás no hubo ese roce de decir, esto está bueno para que te entretengas, nena, pero esto no deja chavo. No. Cógete mira a ver, vete a estudiar leyes o algo, hazte doctora sí. Y después entonces si quieres. Sí, no, mi papá estaba tan claro, me acuerdo que como no habían chavos para ir a ver, para que todos fuéramos a ver teatro, pues entonces él me llevaba a mí, recuerdo haber visto Muchas gracias por las flores de Jacobo Morales, entre otras obras que papi era un... Bueno, esto se me hace difícil, ¿verdad? Mi papá murió en la pandemia, pero sí, es que tengo recuerdos bien bonitos porque él se ocupó de que ya no había chavo para que toda la familia fuera, de que yo fuera. Claro. Entonces él iba conmigo. Y era nuestro momento. Ese era nuestro momento. Entonces él ya sabía y vio en mí, y él dijo, tú vas a ser artista. Y mi papá era artista, nosotros vivimos de su arte toda su vida. Sí, artista reconoció artista. Sí, ahora, sí, mis tías, mi abuela, todo el mundo, el viejo cuento, mi abuela decía, pero eso se estudia. Pero estudiar para trabajar, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Y, oye, Yamari, que es una cosa cabrona, porque a todo el mundo le encanta el arte. Sí. Yo me imagino que esas tías a las 5 de la tarde a ver la novela. Ah, no, definitivo. Y que ellas se creían que eso era gratis, que esa gente trabajaba de gratis. Nunca me olvido de mi tía. O a las 12 a ver el show del mediodía. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces estaban todo el día viendo televisión. Exacto. O escuchando novelas en la radio y se creen, eso sale de gratis. Sí, es que es lo que estás diciendo. Mira, mi tía decía, tienes que estudiar pedagogía. Entonces yo dije, bueno, ya yo daba clases de música antes de entrar a la universidad. Yo empecé a los 16 a dar clases, que eso fue bien loco porque cuando yo dije, bueno, yo soy la maestra, se empezaron a reír mis estudiantes en la fundación. Y yo, no, en serio, soy la maestra. ¿Cómo? ¿Que tú eres la maestra? Pero nada, eso es otra historia. Pero que el caso es que ya yo daba clases y yo decía, bueno, pues está bien, voy a estudiar pedagogía. Nunca. O sea, he dado talleres y por supuesto he dado clases, pero yo nunca me he dedicado al magisterio. Entonces siempre le dije a mi tía, Titi, me hiciste hacer un minor en educación y hello. ¿Qué te ha servido? ¿Te ha servido en términos de como directora? Todo, de todo. ¿Verdad? Sí. Honestamente, para ser sincera, sí. Hasta con mi hijo, vamos. Claro. Yo tengo un diploma de comunicaciones con especialidad en relaciones públicas y publicidad. Y yo nunca he trabajado en esas cosas. Pero lo que yo aprendí en ese bachillerato lo utilizo todos los días, incluyendo este mismo momento. Claro que sí. La educación siempre es buena. Siempre. Edúquese. Siempre añade, siempre ganas. Siempre ganas. Se gana con cualquier tipo de educación. Eso es así. Ese momento fue otra vez. No. Por la universidad. Entonces te dedicaste, ya sabías desde muy chiquita.
Me dijiste mucho de tu papá y tu mamá. ¿Hubo resistencia o hubo presencia de tu mamá en tu casa? Sí, mi mamá sigue viva, mi mamita yo la cuido Mucha ahora salud mismo. para ella. Gracias, tiene 80 añitos. Sí, mi mamá siempre nos apoyó. Mi Ok. mamá toda la Ese vida apoyo nos fue apoyó. mutuo. No hubo ese roce de que, pero es que tú la llevas al teatro y esa nena se va a morir de hambre. Para nada. Ella era quien nos llevaba absolutamente a qué todos. bueno. Y 4 muchachos todos metidos en cosas diferentes, no era fácil. Y a ella le debo muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Claro, el entendimiento del asunto del arte, del artista, era con mi papá. Pero todo lo demás, en mi humanidad, en calmar mi espíritu y todo lo demás, era mami. Mami estaba en el día a día con nosotros, me llevaba, me esperaba horas en ensayo. O sea, se sacrificó heavy, de verdad que sí. Y el resultado está aquí, obviamente. Así que Gracias. tú eres el fruto de ese trabajo. Sí. Y las próximas generaciones después de ti siguen siendo el fruto. Así que, oye, muy bien por tu mami. Donde quiera que esté. Si escucha esto, un saludo para usted. Por más mamis como usted. Gracias. El proceso de haber estudiaste teatro desde pequeña, te graduaste del drama de UPR. Honestamente, Yamari, ¿tú crees que el ritmo de trabajo en Puerto Rico realmente da la oportunidad de utilizar eso? Sí. Porque yo he tenido otros actores, he tenido la fortuna, el privilegio de tener otros actores aquí. Y el patrón que se repite es que ustedes trabajan para una obra que va a estar 2 días. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, es terrible. No hay ese proceso. Tú dices, diantre, hermano, me hicieron estudiar todo esto en la Yupi para ensayos de cuánto se ensaya normalmente, 3, 4 semanas. Sí, bueno, lo normal son 6 semanas. 6 semanas. Y eso Y ha lo bajado a normal un de mes. funciones. Sí, eso ha bajado a un mes, tú Claro. sabes. Hay trabajos complicados que requieren más, como este de las borinqueñas, por ejemplo, estamos ensayando un poco más. Sí, Ok. sí. Digo, y de ninguna manera estoy despreciando lo que se hace en la UPR, pero lo digo más desde la perspectiva del tema hay un tema también incómodo, que si no hay que atemperar a la realidad de hoy día. ¿Te refieres específicamente, O sea, por ejemplo, porque- al material que se estudiaba en la UPR? Claro. Porque yo no me Yo creo que en arrepiento. todo tipo de, no solamente en la UPR, sino en todo tipo de escuela de bellas artes, donde obviamente pues te quieren enseñar los clásicos, que no tiene nada de malo, te quieren enseñar todo el proceso de crear un personaje, de escribir un guión, de montar una obra, todo este proceso que está muy bien. Pero cuando vienes a ver, son 3, 4 años para un tipo de trabajo que ya quizás no amerita eso. No será quizás... Es la parte... Por eso Yo digo que pienso- es una conversación incómoda. Bueno, mira- Es decir, te van a tener que empezar a pensar a bajar eso a 2 años porque la realidad del teatro o del arte en Puerto Rico ya no se acomoda a estudiar 4 años para este tipo, para lo que hay disponible. Pues mira, la realidad es que yo no me arrepiento en nada de haber estudiado en la UPR. Yo creo que sumó, o sea, específicamente en drama, yo creo que sumó en mi vida y yo creo que desde los clásicos a todo añadió a mi vida. Si se podría dar un grado asociado en actuación, si se le podría añadir al departamento de drama, el mercadeo de artistas, La por parte ejemplo, digital. la parte digital, el aprender más sobre el business, no solo el show, sino el business también. Y con todo el respeto, Pero- te voy a dar una pausa aquí. Yo no diría que es que lo deberían pensar si se puede hacer. A quien sea que esté encargado, es necesario. Si no lo están haciendo, realmente le están fallando a sus estudiantes, porque este es el presente, el futuro, y no hay manera de escapar de eso. Solo lo digo con todo el cariño del mundo. Hay mucha gente que se está haciendo famosa en redes sociales por ser famosa, Sí. sin talento. Y lamentablemente tenemos mucha gente talentosa que no digo que no lo pueden aprender por sí mismos, lo pueden aprender, tampoco es la cosa más complicada del mundo, lo estamos aprendiendo tú y yo, que no, Sí, ¿verdad? sí. Y estos chamaquitos están naciendo, creciendo con eso. Pero yo creo que tienen que atemperarse y quizás despojarse un poquito del purismo y reconocer que esta es la era digital, te guste o no. Y es irresponsable no preparar tus estudiantes para eso. Sí, yo creo que sobre todo lo que es preparar para audiciones, preparar un poco más, añadir un poco más técnica de cine, el añadir, sí, obviamente, atemperarlo a los tiempos en términos de estos otros medios a los que el actor se está exponiendo ahora mismo. Pero en el asunto, y tal vez un poco más de experimentación también, improvisación, pero honestamente, el clásico y otras cosas que se estudian
estudian en la UPR, a mí sumaron hasta para cuando hago no clásico, suma lo aprendido de estas otras técnicas y demás. Es que, oye, el conocimiento, esta cosa de trillada, de que el conocimiento es poder y qué sé yo, que a la hora de la verdad, cuando tú estudias actuación, aprendes de técnicas, mientras más grande sea tu abanico de estudio y de aprendizaje, mejor va a ser para ti como actor. ¿Verdad? Es como yo lo veo. Ahora, eso no quiere decir que no haya actores que no han podido pasar por la academia y son unos autogestores brutales. Claro, y con unos talentos extraordinarios. Definitivo. No, oye, volvemos. No estamos hablando de algo, estamos hablando de algo con lo que ya los muchachitos van a entrar. Ya estos muchachitos que están entrando ahora ya están entrando con ese conocimiento. Sí. Pero yo pienso, cuando yo entré a la universidad, la primera vez que yo prendí una computadora, genuinamente fue en la universidad. Porque a veces pensamos en estas cosas como algo tan parte de nuestro ambiente, porque ya lo damos por hecho, pero para muchas personas no es por hecho. Tú tienes toda la razón. Yo vine a tener mi primera computadora, la vine a tener como a los 24, 25 años. O sea, mi acceso al internet estaba limitado a la universidad, porque yo vengo de ahí y hay mucha pobreza en Puerto Rico, hay hay una escasez de recursos en Puerto Rico que se van... Que lamentablemente no veo ahora mismo, por lo menos por los próximos 5 años, no creo que vaya a mejorar. Sí, tienes y yo toda, pienso que la universidad universidad debe también funcionar en base siempre a lo más necesitado. Y pues el que llegó con eso, perfecto, pues llegó con eso. Pero el que no, que tenga dónde apoyarse. Tú tienes toda razón, porque estamos en un tiempo de la época de precariedad. Claro. Oye, a nivel moral, espiritual, en muchos ámbitos, y no es siendo negativo, o sea, es que eso está pasando, ¿verdad? Entonces, tiene que haber acceso para los que estamos en la precariedad total, que es básicamente un número de la población y bien grande, tanto talento que hay, que no tienen el acceso, que mira, a mí me preguntan, tantos chamaquitos, ¿cómo hago? Mira, vine a ver esta obra, soy de ahí bonito, qué sé yo qué, ¿a dónde me acerco? ¿Qué hago? ¿Cómo tengo acceso al conocimiento? Yo quiero aprender. Dicho sea de paso, mis primeras experiencias viendo teatro fue gracias a los programas de la escuela, las giras que hacían, que yo entiendo que las sigan haciendo y ojalá la sigan. Se ha minimizado grandemente. Es una pena. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas fondos al arte, no se trata de que hay que darle un empuje. No, es que estás cortando fondos para hacer posible eso. Y yo creo que ahora mismo el Instituto de Cultura está haciendo unas gestiones extraordinarias, ¿verdad? Pero es contra viento y marea porque cada vez le cortan más al arte. Sí, porque es que siempre que van a cortar, hay por el arte o por los deportes. Exactamente. Y sin embargo, como he dicho muchas veces aquí, ya la gente debe estar harta de escucharme, cuando pasó la pandemia, cuando la gente está enferma, cuando la gente no puede salir de su casa, eso fue lo que te mantiene a ti con el espíritu arriba, el arte, los deportes, esas cosas que hoy desprecian cuando llega el momento de cortar. Pero anyway, vamos a hablar de algo porque yo era súper mega fanático con lo que cuenta este país. Sí. ¿Cómo llega? Primero que todo, ¿esa fue tu primera experiencia en televisión o ya habías tenido No, algo? yo había... ¿Cómo brincas de hacer teatro a televisión? Sí, yo estaba haciendo teatro, exacto, había hecho un cortometraje, yo bien chamaquita también, y yo trabajaba ya con Marcano porque ellos hicieron unas audiciones y yo trabajaba en La Gran Broma de Marcano, el show, sketches, cositas, pero yo nena. Marcano Show. Ay, todos esos programas que aquí se hacía, yo veía Sunshine, yo veía el programa de Raymond, yo veía el Gangster, yo veía Marcano, yo lo veía todo. Yo no tuve cable, igual, yo vine a tener cable como a los 20 y pico de años. Yo también. Pero yo crecí viendo todo eso, todo lo de televisión local. Tú eres más joven que yo, pero fue la misma experiencia. Y entonces, pues, empecé una de las academias donde yo estudiaba antes de entrar a la universidad, pues pusieron como que habían unas audiciones y yo, no, purista, full. Y no había entrado a la universidad. Y yo, no, la universidad, cine, qué sé yo, bla, bla. Y dale, que ve, que qué sé yo qué. Y entonces, pues, en mi casa siempre la cosa, los chavitos estaban apretados. Y yo, ¿verdad? Siempre con la fortuna de que he trabajado en el ámbito del arte y la educación, ¿verdad? En la música. Y entonces, pues nada, pues fui. Y entonces comencé a hacer La Gran Broma, el sketch tal.
musical, el sketch, hasta que ellos formalizan lo que viene a ser su próxima producción, que es con lo que cuenta este país. Ya yo había hecho también unos docudramas para Guapa, o sea, había hecho otras cosas. Okay. Y entonces, pero pues nada, este programa se convirtió en el número 1, así que es el que la gente recuerda. Mucho tiempo. Y duró mucho, y era en vivo, y era diario, o sea, era como que... Sí, porque algo bien curioso de Puerto Rico es que ese tipo de sitcom se hacía diario. Sí. No existía el concepto, primero, no existía el concepto de temporada. Ajá. Hacemos 26 episodios, nos despedimos por el verano en Navidad y volvemos. Eso no existía aquí. No. Y 26 episodios una vez a la semana. Eso, exactamente. Carajo. Exacto. Aquí es todos los días hasta que nos muramos. Ajá. Hasta que explote este encanto. Así mismo era. Aquí así era como se trabaja en Puerto Rico. Y... ¿qué tú crees que pasó? ¿Por qué tú, recordando, ¿verdad? Ese momento, ese momento donde ustedes explotaron tan duro. Ellos tuvieron películas, tuvieron especiales. Eso fue una barbaridad. Yo, mira, nunca me olvido. ¿Qué crees que tocó la fibra? ¿Qué fue lo que tocó la fibra de cuando la gente habla de ti, de cuando con lo que cuenta este país? ¿Qué fue lo que tú crees que tocó la fibra? Yo creo que fue los vínculos entre los personajes. Porque empezamos a crear historias de que, por ejemplo, que si Chevy no le hacía caso así, sí, era la mejor amiga de Beba, pero entonces sí se enamora de Chevy cuando sí era una rockera que nada tenía que ver con el mundo de Chevy, pero de tanto estar allí en el Gandongo Express, pues se forma a hacer... Entonces, toda esa cuestión de los vínculos... Y yo creo que Bejuco también estaba como que enchuladito de sí, ¿verdad? ¿Bejuco o el otro? Porque era Bejuco, Cholón y Monstruo. Bejuco era de Beba, exacto. Sí. Y entonces, pero entonces entonces, oye, el grupo Raúl Carbonell, Raquel Montero, López Neri lo dirigía. O sea, una barbaridad. Estaba Pucho Fernández. Los artistas invitados todos los días eran estrellas de nuestro fue país. Pucho, vino Georgina Borri, ¿verdad? Georgina entró, exactamente. Y, o sea, que era un elenco. Y para mí fue maravilloso. Fue una escuela. Era en vivo. El público estaba allí. Aquello fue una barbaridad. Yo no sabía eso, que era ustedes lo filman con público. Como si fuera teatro. Wow. Con público allí. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando hicimos el CD, hicieron un álbum que el CD y se me había olvidado por completo, porque yo lo escuché tantas y tantas veces. Mira, eso después me llevó a que a mí me firmaron y todo para cantar. Eso es otra historia. Mira, el caso es que, no, es una historia bien loca esa, bien loca, y después yo me quité mi bla, bla. Pero yo era una nena y nunca me olvido, que era lo que te iba a comentar rapidito, que llegamos de plaza en plaza con lo que cuenta este país, a las actividades que hacíamos y no podíamos bajar. La gente, éramos como si fuéramos Chayanne, qué sé yo. La guagua hacía así, can. Y yo era bien nena, y yo era bien sanana, totalmente opuesta a mi personaje. Así que yo empecé a llorar y todo. Yo dije, qué horror. ¿Qué es esto? Y de camino, la multitud era tanta. Yo tuve un desmayo y todo. O sea, aquello era una locura. O sea, era como te lo estoy contando, una locura. Y decía, ¿qué es esto? Pero fue bien lindo el poder tener ese contacto con la gente todos los días. Cuéntame cómo, yo creo que tú te remomentas a ese momento, quizás ese primer momento, o esos momentos donde tuviste nenas vestidas igual que Sisi. Impresionante para mí. Es que para mí todo me tomaba por sorpresa. Mira, yo le doy tantas gracias a Dios que yo vengo de un hogar, y esto ahora lo pienso desde esta otra edad, de un papá bien humilde, una mamá bien humilde y una familia bien humilde, porque si no, yo me hubiera creído la película. Y fue todo lo contrario. Yo estaba como que, ¿qué es esto? Entonces, cada vez que veía a alguien vestido como yo, mira, cuando yo me fui a casar, yo saqué de casa de mi mamá cajas, no solamente de los libretos y demás, que antes yo guardaba un montón ya, ¿no? De tarjetas, flores secas, comentarios, poemas, halagos. Cuando yo me fui a casar y yo vi todo eso, que ya me iba de casa mami, me dijo, mira, todo eso se lo tienes que llevar. Te me hace el favor y te llevaste a esa madre. Y yo vi todo eso. Mira, a mí me bajaban las lágrimas y decía, oye, wow, Dios mío. Y mirar para atrás, todo eso, y decir, Dios mío, gracias a Dios que yo vengo donde vengo, me hubiera creído full la película y me hubiera ido un fucking viaje.
De verdad, porque eran fotos y fotos con gente vestida igual que yo, y de una locura. Era como que. Y con toda honestidad hice un ejercicio de desapego y me deshice de todo, pero con mucho agradecimiento, ¿verdad? Pero fue más una cosa. No voy a alimentar mi ego con esto. Que fue un logro que lo hayas hecho de esa manera, porque realmente yo creo que ustedes entiendan que eso era una cosa grande, bárbara. Sí, o sea, y lo hemos hablado aquí, ya lo ha dicho. Yo creo que lo único que le faltó realmente fue ir al cine. Pero hicieron películas para televisión, hicieron una película para televisión, hicieron 2 especiales de la pelea de lucha libre. Hicieron como 2 o 3. Y de Halloween también llegamos. Y de Halloween. Es verdad. Hicieron un especial. Qué locura. Eso se grabó como cine. ¿Dónde está todo eso? Yo quisiera saber. Yo sé que hubo un caso. La otra vez estaba. Ay, no recuerdo quién estaba aquí que me explicó que hubo mucho material de Super 7 y de Tele 11 o de Tele 11 que se perdió por un fuego. Yo no sé si ahí estaba incluido lo de con lo que cuenta este país, pero sé que también en Puerto Rico tendían a grabarle encima a la cinta yo creo para que ese es ahorrar el espacio. Y me ha sorprendido que casi no hay nada por ejemplo, en YouTube o en otros lugares. Tienes toda que la no han razón. tenido algún tipo de vamos a recordar. Y no ha habido una conversación. Yo no quiero tirarte al medio, ¿verdad? No quiero. Porque obviamente Puerto Rico es un matre y ustedes trabajan juntos o se encuentran juntos. No ha habido deberíamos reunirnos Lo ha habido. Lo ha habido. Sí, lo ha habido. Y yo no creo, yo no sé. Casi todos están bien y sanos, ¿verdad? Sí, en su mayoría. Y me han hecho el acercamiento y como que tenemos que hacerlo y qué sé yo qué. No sé si lo haría. Ok, ¿tú has visto el especial de Friends? El que hicieron. Después de... el especial hicieron un especial de Friends cuando abrió HBO Max, donde no era un episodio nuevo, eran ellos como que reuniéndose para rememorar. Sí. Whatever. So, que si quizás no puedan hacer yo como fanático, a mí me encantaría. Como para recordar. A mí me encantaría un especial donde los personajes se reúnan para encontrarse, ¿verdad? Tantos años después y ver dónde están. Sería interesante. Pero si no, mira, por lo menos un especial de recordando. Sí, como mira, te acuerdas de esto, te acuerdas de lo otro. Sí. Mucha gente nos los ha pedido. Del mismo grupo, mira, que vamos a hacer, pero nunca se ha concretizado. Y yo lamento mucho que, bendito, mis papás, ¿verdad? Muchos tenían con 4 hijos y con una situación económica, ¿verdad? Dura. Nosotros no teníamos de grabar ni nada de eso. O sea, eso no. Mi tía era la única que, todo lo que yo tengo, que yo posteo y demás, es los álbumes que me dejó mi tía, que en paz descanse, que ella era la de las cámaras y demás. Pero no guardo tantas cosas. No hay mucho pietaje, que eso pues, también. Sí. Yo creo que la mayoría de esas cosas que la gente ha guardado, que hay par de puertorriqueños, hay uno específico que por alguna razón grabó anuncios en VHS y ahora los están pasando a digital. Qué brutal. Y sé que hay gente que está tratando de hacer ese esfuerzo por conservar. Y por lo menos por ahí podemos tener. Pero con lo que cuenta este país es que chavienda, mano. Y más tú sabes que ahora mismo la nostalgia está bien pegada, es bien fuerte. Sí. Y a cada rato anuncian, la serie completa de tal cosa, que era una serie de los 60, que eso se acuerdan 7 personas, pero ahí hicieron la serie completa y la tiraron en DVD. Y la tiran. Y aquí en Puerto Rico no hay absolutamente nada. Pero eso tiene bueno el Canal 6. Mira, yo en el Canal 6 hice Que Familia, Mi Familia, micasa.com, esas dos, porque Papi en Casa fue aparte y Cachi Amor fue en Telemundo. Esas fueron series familiares que le añadieron mucho a mi carrera, en el sentido de que mucha gratificación, y todas familiares, o sea, desde distintos puntos de vista. Pero a lo que voy es que las del 6 están ahí a cada rato, me dicen, mira que las pasaron, que qué sé yo. Mira, me gustaría que me pagaran, pero a lo que voy que se conservan, pero ojalá, yo no sé si, ¿verdad? Que dirá Héctor Marcano, hace años que no lo veo, pero que él pudiera, ojalá él haya conservado algo de esto, porque... Claro. Que no se pensaba quizás con esa mentalidad. No se pensaba en aquel tiempo. No había dinero para hacerlo, imagínate para guardarlo. Imagínate tú. ¿Entiendes? Yo creo que no había esa visión realmente. Pues con lo que cuenta este país, corrió su curso, fue gran historia de la televisión puertorriqueña y
se termina con lo que cuenta este país. ¿Qué pasa entonces? ¿Pasaste a teatro? ¿Buscaste estos proyectos? Nosotros después de Con lo que cuenta este país tuvimos KTV y tuvimos ay Dios mío, Alto Voltaje. Esos fueron dos proyectos gestados por Chevy, Melwin. Y fueron con un par de temporadas, ¿verdad? Y eran más de variedades, con comedias, sketches, personajes diversos, con acento, con esto, con lo otro, ya tú sabes, bien diverso. Ahí también hay un montón de personajes, Dios mío, que yo digo, Dios mío, ¿dónde estará todo eso? Y sí, me concentré entonces ya luego cuando entré a la universidad en teatro, en los unitarios, las poquitas novelas que quedaban aquí. Y la realidad, yo te tengo que decir, George, que yo me siento bien afortunada. O sea, yo toda mi vida he vivido de esto. O sea, yo no he trabajado en nada más que no sea en los medios y en la actuación, y yo vivo profundamente agradecida por eso, porque eso es mucho decir en este país, ¿verdad? Es mucho decir. Y yo, o sea, ha habido años, hablaba el otro día eso con Sarita, y decía, hubo años que yo 10, 11 obras al año, más al mismo tiempo haciendo unitarios, haciendo esto, haciendo lo otro. Una locura. Yo te voy a decir algo, porque quiero un momentito regresando con lo que comentas. Te lo voy a decir, pero déjame ver cómo lo hago sin sonar creepy, porque es para una pregunta genuina. No, adelante. Tú eras un crush mío. Pero tú, específicamente sí, ¿verdad? El sí me encanta. Era uno de mis crush, yo creo que definió. Y me encanta. Yo veía Con lo que cuenta este país por ver a Sisi y todo eso. Pero eso, una vez que tú entrabas en la vida real, ¿tuviste la experiencia de gente que te veía con la expectativa de ver a Sisi? Incluso parejas o aspirante a parejas. Como pareja. Por ejemplo, pues yo te acabo de decir, tú eres mi crush. Mi pareja. Sí, digo, no la actual, ¿verdad? No vamos a tirar a tu esposo ahora actual. Yo sé que lleva mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso, tú eres mi crush de Sisi, y de momento se te acercaban aspirantes a ser tu pareja y porque veían a Sisi, buscaban a Sisi. Sí, yo creo que a mí me ayudó que yo estaba tan metida en mi mundo del arte, de las obras y demás, que realmente esos acercamientos, yo estaba en mi mundo, y entonces pues me hice novia de un actor, o sea, que nada que ver con el asunto, pero sí tuve acercamientos raros de esa índole, como creepy, y era como, ay, pero tú eres como más seria, y yo, pues, sí. Eso. Pero porque es que el caso tuyo específico. ¿Pero te gusta el rock o no te gusta el rock? Exacto. ¿Cuál es tu? Yo no soy Sisi. ¿Cuál es tu banda favorita? Exacto. Mira, me hace. ¿Cuál es tu disco favorito de Pantera? Eso. Hazme lo del palito, hazme lo del palito. Y yo, mira, eso del palito de la batería, fue un trabajo brutal para hacer. Yo no toco batería. Porque es que en tu caso específico y de todas las gentes que he tenido a ti, como te dije ahorita, en Puerto Rico es bien difícil que alguien se pueda quedar con un personaje por mucho tiempo. Por la naturaleza de los medios en Puerto Rico. Y tú fuiste una de esas personas, al igual que tus compañeros de Con lo que cuenta este país, que la misma pregunta le tendré que hacer a Melwin, si algún día lo tengo aquí, o a Miguel Morales, que tienen la misma característica que tú, tienen la misma cosa que tú, que es que tuviste ese personaje por muchos años y mucha gente de Puerto Rico te recuerda y te conoció por ese personaje. Por tanto, fue fácil para ti decirle adiós a Sisi desde la perspectiva tú como actriz. Decir, ya yo no tengo que interpretar a Sisi, me la tengo que sacar porque ahora tengo otros trabajos. Sí, mira, qué buena pregunta, porque cuando se da el cierre, ¿verdad? Y querían que todo terminara bien arriba, con buenos números, o sea, no como que, y fue como que, ¿cómo? Pero si estamos bien, ¿por qué? O sea, ya no somos el número uno, pero hay números buenos, y se hace el cierre del programa. Sí, para mí fue una sorpresa grandísima. Sí, para mucha gente. Siempre se ha dicho, las malas lenguas, a mí, no es este tipo de podcast, pero siempre se ha dicho que ustedes decían, oye, pero suelta un poquito más, y dijeron no. Sí, de hecho, yo era bien nena, tú sabes, para aquel entonces, yo ahora lo pienso, yo digo, diablo, yo juraba que yo estaba haciendo, y venía de un hogar bien humilde. Yo juraba que yo era rica, pero ahora pensando, no, a mí me pudieron haber pagado más. Pero ya sabes, Marcano. Pero la realidad es que cuando
vino el cierre, aunque todo el mundo, aquello fue un luto, mano, un luto. Algo en mí me decía, qué bueno, porque yo tenía tantos deseos de hacer otras cosas y otros personajes, que a diferencia que tuve muchas invitaciones para llevar a Sisi en otros contextos, yo dije, no, ya, sí, ya. Porque yo quería hacer otras cosas. Yo quería hacer teatro, quería hacer clásico, quería hacer drama, quería hacer otras cosas, que sacarlo de ahí y hacer carrera. Yo creo que por eso también cuando me ofrecen firmamos para hacer una carrera como cantante, esto fue con BMG Music, allí mismo, estando en Con lo que cuenta este país, por eso fue que yo me eché para atrás y dije, no, papi, de verdad, yo y mi papá, humilde, así como, nena, firma un contrato, me vas a meter en la cárcel, nena. Y yo, papi, yo lo que quiero es ir a la universidad y actuar. Yo lo que quiero es actuar. Así que yo creo que fue en ese sentido como algo chévere. Claro. Hasta cierto punto, y no, ¿verdad? No diciéndolo de esta manera despectiva, pero fue liberarte. Más que salir de Sisi, fue una liberación de Sisi. Sí, pero al mismo tiempo fue un luto. Claro. Y te digo esto súper rápido para que continuemos, ¿verdad? El tema que tú quieras, pero el actor pasa por cierto luto cuando terminan personajes que han tenido mucho arraigo en ti o en los demás. Pero es un luto porque es como un apego que uno tiene con los proyectos, ¿verdad? Y muy nena aprendí a que, diantre, no, mano, yo no me puedo apegar ni a los personajes ni a nada de esto. Entonces yo termino ahora un proyecto, sea de radio, qué sé yo, que terminé hace poco en Magic, o sea, donde sea, y yo hago así, ¡jum!, tiro una pared. ¡Pah! Se acabó. Se acabó. Si no lo arrastra, ya esa parte se aprecia, se agradece, pero no se arrastra. Exactamente, y tengo mi ritual y todo, inclusive de por ciertos meses yo no vuelvo a hacer contacto ni nada. O sea, es mi ritual para no apego, porque nosotros que somos tan vulnerables y tan... Oye, que no se habla, y no nos vamos a quedar ahí, pero el concepto del luto siempre se aplica para muerte. No se aplica para terminar un trabajo, terminar una relación de amistad, tener que mudarte, tener que dejar de ver gente. Es un sentimiento de pérdida. Eso es algo bien extraño. Hablaba el otro día, no lo voy a mencionar porque no me ha autorizado, pero eso fue ayer con un actor de los grandes, maravillosos de nuestro país, que me decía, que puedo bajar, porque por terminar X trabajo que acaba de hacer, que fue extraordinario, me dice, es un bajón, y me pasó cuando tú y yo hicimos tal cosa, ¿te acuerdas? Y yo, sí, porque hicimos un trabajo donde después es casi una depresión, porque tú te montas en un viaje, hay proyectos que son así, hay otros que no. Te montas en un viaje que cuando sales de ahí es como que, ¿en qué se quedó mi vida? Y han pasado ya 2 meses, 3 meses. ¿En qué fue que me quedé? Es bien loco y es un sentimiento bien extraño. Y al salir de Sisi, eso incluye también que querías hacer proyectos, tú querías actuar. Sí. Tuviste el cantazo que te dijera, es que porque no veían a Yamari, veían a Sisi. Es que esto no te queda no porque Yamari no lo pudiera hacer, sino porque veían a Sisi. Lo que me ayudó fue la universidad. Porque como eso fue inmediatamente, y entro en la universidad y ahí empiezo a audicionar para la diversidad de personajes y demás, pues fue maravilloso porque, o sea, en ese sentido pienso, ¿verdad? Que fue una buena decisión, porque si no me hubiera quedado estancada en que me vieran como eso. Entonces, también en ese momento, sí, que si los pantalones cortos, que si la cosa. Yo iba a la estación en uniforme y después cuando ya yo guiaba, y me ponía un jaquecito y qué sé yo qué. Entonces yo no era así, ¿entiendes? Entonces, ok, salimos de ahí, entonces vuelves a hacer teatro, estás haciendo unitario. ¿Cómo llegamos entonces a la radio? Eso fue porque... Oye, espérate, y antes, pues que usaste una palabra y quiero traerla. Sí, dale. Yamari estuvo en una de las series, ¿verdad? Uno de los programas, uno de los proyectos más exitosos de Puerto Rico. Y aún así tuviste que audicionar para otros proyectos. Ah, sí, claro. O sea, que aquí en Puerto Rico nadie es
aprueba de audicionar. Bueno, o muy poca gente. Tengo que decir... Y lo quiero decir porque sí, yo sé que hay muchas personas en Puerto Rico. Hay muchas personas en Puerto Rico que quizás piensan que el audicionar o el buscar, diantre, pero es que yo quiero que me busquen o yo quiero que me ofrezcan. Sí. O sea, estamos hablando de que Yamariz La Torre sale de uno de los programas más pegados, que todo el mundo en Puerto Rico sabe tu nombre, sabe quién tú eres. O por lo menos conoce tu cara y aún así tuviste que pasar por este proceso. Sí, claro. Definitivamente hubo un montón de cosas que me llegaron. Sí, mira, y ya, y no tuve que hacer nada. Pero hubo otros que no, mira, están audicionando para esta serie, mira, están audicionando para esto otro. En la universidad, para el teatro rodante, se audiciona. Eso no es, se tiene que audicionar y pasar el trabajo y montar las escenas y todo. Así que sí, es así y eso es algo que permea en nuestro trabajo hasta siempre, ¿verdad? Yo puedo decir que yo audiciono bien poco, ¿verdad? Pero es porque pues, aquí en Puerto Rico la cosa es distinta, ¿verdad? Pero si quiero hacer otras cosas más, tengo que Y ya tú estás a otro nivel donde tú produces, tú diriges. Ya tú estás obviamente a otro nivel. Pero yo lo quería mencionar porque tú acabas de salir de uno de los proyectos más exitosos de la década, ¿entiendes? Y quería tocarlo. Sí, pero, anyway, ¿cómo llegas a radio? Nuevamente te lo ofrecieron. ¿Es algo que tú querías hacer? ¿Tú siempre querías tener? Mira, de toda la vida, mi papá el cuento viejo pues, como otra vez con papi, me regaló un radio, me regaló un micrófono, yo grabé completo un cassette con mi hermana tocando, yo hacía los anuncios, la parte musical y la locución y completo, 1 hora y mi papá escuchó eso y dice, oh Dios. Ay, Dios mío. Y entonces, en efecto, pues ya un poquito, ¿verdad? Yo trabajaba, George, en Procine, mami me llevaba y yo hacía doblajes de voz. Okay. De películas de esas viejas que yo no sé. Sí, porque quizás se llegó a hacer mucho doblaje en Puerto Rico. Yo no sé los títulos, yo era una nena, mami no anotó nada de eso ni nada. Por ahí yo me acuerdo haber grabado con un montón de los grandes de aquí, doblajes cuando ya lo que quedaba era, ¿verdad? Bien poquito, ya después se llevaron esa industria de doblaje. Yo hacía las nenas. Entonces a mí me gustaba todo lo que era la locución, lo que era. Y ya después empecé a sustituir en radio y por las sustituciones es que llegaron entonces las oportunidades ya fijas para entrar a radio. Y entonces, ¿cómo tú defines radio versus, desde la perspectiva de que ya no es un libreto el que te tienes que aprender, no es un guión, es sentarte ahí todos los días? ¿Cómo cambiaste el mindset de la actriz que se aprende un guión a la comunicadora que tiene que improvisar con lo que haya ese día? Yo creo que el storytelling, esa cuestión de que uno comienza a hablar y a tratar de conectar con las personas a través de las historias, sea de lo que está pasando a nivel social, sea de lo que está de lo que vamos a hablar en el día, un poco es por donde yo me enganché, porque esa cuestión de contar historias, de hablar sobre historias, pues es parte de lo que hacemos, ¿verdad? Y de transmitir las emociones, pues claro, en el ámbito de la actuación. Y yo creo que por ahí por donde más me enamoró, aparte de recibir rápido ese contacto con la gente a través del teléfono y eso, y a mí yo me enamoré de la radio inmediatamente. Pero me enamoré hasta el día de hoy. Yo amo la radio profundamente. Y si mientras más clásica sea en términos de que no tenga cámaras ni nada, mejor todavía. Sí. Porque de hecho yo me resistí por mucho tiempo. Lo que te estaba diciendo fuera del aire, que yo quise hacer este proyecto audio solamente porque la cámara cambia a la gente. Sí. Aunque uno no se da cuenta. Sí, uno no se da cuenta, pero pasa. Sí. O no lo hace a propósito, es algo inconsciente. Pero aún así, hiciste radio, hablaste de lo del feedback de la gente y todo eso. ¿Cómo entonces cruzaste? Yo quiero que tú me digas toda esta experiencia que tú has tenido. ¿Cómo te sirve al momento de dirigir? ¿Cuál fue la primera obra que dirigiste profesionalmente? Porque ya desde chiquita ya tú montabas tus obras. Ya tú eres directora desde nena. Ya desde nena tú dirigías. Pero ¿cuál fue esa primera obra profesional que tú ves? Este es mi primer trabajo como directora. Los monólogos de la vagina. Sí, eso los monólogos de la vagina hace ya a rayo, ahí llegamos. Yo olvido los nombres, los títulos y los años. Yo vivo así en la Lalandia. Mira, me paso bufiando con eso en mi podcast. Pero no me acuerdo. Eso fue ya hace tiempo, hace como 10 añitos, sí. Okay. Entonces, 2010 más o menos. Sí. Más o menos, tal vez un poquito después, antes de María.
Y entonces fue bien chévere. El proyecto fue maravilloso, fue con Tita Guerrero, Suzette Bacó, el susto de dirigir a las compañeras, ¿verdad? Y pasar todo eso, porque no es lo mismo trabajar con ellas como colegas actrices que en la dirección. Se ha vuelto una necesidad que los actores también tengan que dirigir, porque antes había como que una separación un poquito más establecida, de que había gente que vivía de dirigir o producir. Y ahora ustedes han tenido que también echarse ese trabajo encima. Sí. ¿O ha sido más bien de que, espérate, ahora hay la oportunidad de nosotras dirigir también? Sí. Honestamente, no fue algo que busqué. Yo lo hacía para nivel educativo, ¿verdad? Y entonces hice, antes de la página, yo hice Sueño Verde con los estudiantes y contándole toda la historia a amigos productores. Yo decía, pero ¿por qué tú no diriges fuera del ámbito educativo? Porque los educadores dirigen, tienen que dirigir las obras y todo para los estudiantes, ¿verdad? Para sus alumnos. Y yo decía, bueno, no sé, ay, dale, llamar. Y honestamente tengo que decir que son mis propios compañeros los que me han motivado siempre a dirigir. O sea, que hay un aspecto de liderato que han identificado en ti, que tú podrías decir, eso podría venir del hecho, digo, porque te nació, porque eres así genéticamente, naciste con eso, pero también quizás tenga algo que ver con el hecho de que eres la segunda hija en una familia de 6 personas y y desde chiquita estabas estudiando música. La música requiere un nivel de liderato, ¿no? De disciplina también. De disciplina. Y entonces quizás eso ya desde entonces venías preparada. Sí, yo creo que sí. Yo tengo una personalidad que al parecer, ¿verdad? La identifican como de liderato, pero a mí me encanta el colectivo, a mí me encanta ser una más, yo no tengo problema. Yo no tengo problema alguno. Yo recuerdo hace, qué sé yo, 1 o 2 años, cuando Alfonsina y Jorge tenían un podcast, creo que era el de Madre. De Madre, sí. Que estaban hablando de una obra que tú estabas dirigiendo, que era él con Carlos Vega y no me acuerdo de otro muchacho. Ahí Jason Calderón y fue Al Borde de. Al Borde de, exacto. Sí. Esa obra. Y estaban hablando de ese tema y Alfonsina estaba describiendo tu estilo de dirigir, que es bien hands-on, que es como que, no, pues tienes que hacer esto. Entonces, eso sale precisamente de eso, de que hay una mentalidad pedagógica en ti. Yo creo que sí, que sale de ahí y sale de... A mí me gusta mucho estudiar el ámbito, ¿verdad? Todo, los libretos. Para mí los libretos son la base de todo, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? El proceso de adentrarse a una historia y de buscar cómo hacérsela entender al público y cómo la vamos a contar, cómo contamos esto nosotros, ¿verdad? Y entonces yo creo que es pasión más que nada y un poco eso que tú hablas de la cuestión educativa, de esa cuestión pedagógica. Y también está el hecho de que fuiste actriz por muchos años, sigues siendo actriz y el actor necesita demostrar, necesita expresar con su cuerpo, con su voz, con su cara, con su todo. Sí. Y eso es una gran ventaja, que entonces tú lo ves como una ventaja o a veces tú dices, oye, aguántate, que estás de este lado. Pues fíjate, sí, no. Y eso es algo, ahora dirigiendo este proyecto de las borinqueñas, es algo que me gusta cuando dirijo, no actuar, no pensar desde la actriz para nada. En el sentido de que permitir que los actores tengan su propia interpretación, tengan su propio proceso de creación, tengan sus propuestas, traigan sus propuestas, porque imponer, ¿verdad? No hace que el proceso sea en colectivo. Obviamente yo hago mi trabajo y mis sugerencias y esto es lo que me gustaría lograr, pero ya cuando yo empiezo a ver a los compañeros a crear lo que yo llevo viendo en el papel por tanto tiempo, es una maravilla. Es una maravilla. Ahora, si tú me preguntas entre dirigir y actuar, me voy a quedar siempre con actuar. Okay. Entre cualquier cosa, la actuación siempre va a quedar
Y eso está va a quedar ahí. en el Eso tope. está ahí. Sí, sí. ¿Cuál es el proyecto? Y esta es una de esas preguntas que yo siempre hago mucho. ¿Cuál es el proyecto soñado? Los chavos están, olvídate los chavos. No me digas los chavos están. ¿Cuál es el proyecto ideal, el proyecto, el número uno que tiene Yamaris en la mente? Tú sabes que yo hago una pregunta parecida a esta y yo nunca he tenido esa contestación para mí. Uno de los proyectos soñados míos lo realicé y fue Antígona Pérez. Y yo creo que en muchas etapas de mi vida, proyectos que yo soñaba con hacer, como La Carreta, La Charca, los realicé. Y después llegaron a mí oportunidades extraordinarias como Cartas a Casa, que es la vida de la autora Silvia Plath, y otros proyectos brutales. Y de momento dejé de tener libretos en mano que, quiero hacer esto. Y si tú supieras, gracias por la pregunta, porque yo ahora mismo estoy en esa búsqueda de ese, o sea, no te puedo decir quiero hacer, yo estoy en esa búsqueda de qué yo quiero hacer, hacia dónde quiero dirigirme, ¿verdad? Como actriz, ¿cuál es ese proyecto en el que del cual me quiero enamorar? Así que estoy ahí leyendo trabajos. Pues te voy a hacer una pregunta que hace tiempo que no hacía y yo creo que tú eres una persona perfecta para hacer la pregunta. ¿Cuál es la concepción errónea más común con la que tú te encuentras? La percepción errónea más común con la que Yamaris brega cuando conoces gente en la calle, cuando la gente te habla. O cuando, sobre mí misma. Sobre ti misma. Lo más común, ok, bueno. Hay gente que yo creo que, bueno, te voy a ser bien honesta, yo creo que la gente me ve bastante como yo soy. Déjame contestarte con mucha honestidad. Yo creo que la gente me ve bastante como yo soy. Yo he tratado, ¿verdad? De ser lo más genuina posible, ¿verdad? Soy como soy, punto. Wow. Y yo creo que la gente un poco sabe eso y es al revés. Lo que me pasa en la calle es que me dicen, ay, Dios mío, tú eres, y se ponen a hablar conmigo y tú eres igual, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Lo que me ha pasado mucho es que como a mí me gusta hablar con la gente, escuchar a la gente, estar con la gente, entonces ha habido en ocasiones, se han confundido. Y entonces sí, ha habido una percepción de que tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Claro. Es todo lo contrario. Sí. Ajá. Ay, nena, vamos para tu casa. Es casi, y entonces en ese sentido choca conmigo porque de la misma manera en que me encanta escuchar a la gente, estar con la gente y demás, yo tengo una pared bien brutal con mi mundo privado. Claro. Mi mundo privado es como mi mundo privado. Y ahí sí, pues tengo un choquecito, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues no he tenido otra situación. Okay. Sí. Pues mira, Yamaris, nuevamente ponme ahí el arte nuevamente de la obra. Las Borinqueñas, que Yamaris, aquí estás dirigiendo solamente. Aquí estoy dirigiendo, okay. Sí. Las Borinqueñas, ponme ahí el arte. 24, 25, 26 de octubre de 2025 en el Teatro Francisco Arribí. Los boletos en tiquetera.com. Yes. Miren el elenco que está ahí, incluyendo a las Monclova, Mariana y Camila Monclova. También está Nancy Milán, Anushka Medina. Tremendo elenco y dirigido, por supuesto, por Yamaris Latorre sobre un tema que no se habla. Sí. Es la experimentación que hicieron con las mujeres puertorriqueñas con las pastillas anticonceptivas. Así que qué bueno que hayan hecho esa obra. Gracias. Apoyen el teatro local, apoyen el talento local. Y pueden escuchar todas las semanas a Yamaris Latorre en su propio podcast, que es Por el Amor al Arte, donde ella habla con compañeros, ¿verdad? Artistas, que espero en el futuro también hablar con escritores, hablar con, ¿verdad? Todos del ámbito artístico. Así que todos los jueves a las 4 de la tarde sale un episodio nuevo. Y ya saben, dale like, suscríbanse. Es bien importante que la gente se suscriba. Yo no entendí antes, ahora sí. Tu podcast. Porque si te gusta, mira, suscríbete, porque es la manera de apoyar, porque hacer contenido no es fácil. No es fácil, no es barato. No es simple. Oye, gracias nuevamente, Yamaris. Ha sido un placer, un privilegio haberte tenido en este podcast. Tú eras una de mis top en cuestión de quién yo quería tener aquí. Gracias. Y superaste las expectativas. Ay, no, así que gracias por estar aquí. Gracias. Apoyen a Yamaris, igual que conmigo. Suscríbete, como dijo Yamaris. Suscríbete para que me ayudes. Eso me sube el engagement a que otra gente encuentre este podcast. También puedes ir a patreon.com/elgeorge, donde te puedes suscribir gratis. O mira, si te sientes generoso, 5 pesitos al mes y otros 5 pesitos que otra gente se vaya uniendo, me ayudan a poder seguir pagando, ¿verdad? Y manteniendo los costos de esto para poder seguir entrevistando gente.
GW5 Studio, el mejor estudio de Puerto Rico. Este es el momento. No esperes. La vida no espera por ti. Tú no esperes por hacer tu proyecto realidad. Podcast, anuncios, cortometrajes, video musical. Este es el momento. 787-221-9530. info@gw5.com. Gaby Nieves, con más de 25 años de experiencia. Un hombre que lo ha hecho todo y ha trabajado con todos en Puerto Rico. El proyecto que tú tienes en la mente, Gaby te lo va a hacer realidad. Solamente llama o comunícate. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que la gente que, ¿cómo es como yo digo? Que la gente que se porta bien, rara vez hace historia.